Foro de Maya Televisión es el Foro de Honduras, una producción periodística de gala, con un liderazgo irrefutable, envidiable para las demás televisoras, para los demás medios de comunicación, desde la ciudad de San Pedro Sula, en la costa norte de Honduras. Esta es la única ventana de expresión en la comunicación social de la costa norte, con la pujante San Pedro Sula. Saludos, soy Arnulfo Aguilar. La respetuosa bienvenida a esta temática que es de actualidad y que es de interés nacional, personal y para toda la ciudadanía, para todo el país. Tengo los datos de 4 aspectos importantes de Honduras. Iniciamos con la economía. Así cerró la inflación de Centroamérica en el 2023. La CEPAL dice que Honduras, su inflación es del 5,19%. Guatemala, 4,18%. Nicaragua, 5,6%. Segundo lugar y tercer lugar. Panamá, con 1,5%. Costa Rica con el 1,77%. El cuarto lugar, el quinto lugar para Panamá y El Salvador, donde han entrado con la moneda digital, el Bitcoin, dólar, donde han sucedido 3 cosas trascendentes. El reinado de belleza Miss Universo, la instalación de Google, su central para Latinoamérica desde El Salvador, y enseguida llevar un partido de fútbol con el equipo de Messi, el Miami International, y luego, pues, de la mega cárcel, donde el nivel de inseguridad de El Salvador no llega ni tan siquiera al 5%. En el caso de Honduras, la primera parte, la economía. La segunda es la inseguridad. Siguen las masacres, siguen los homicidios, los asesinatos. Lo de servir y proteger de la policía no existe absolutamente. Precisamente, al iniciar la transmisión, se está reportando la muerte de un comunicador social en el departamento de Santa Bárbara, Luis Alonso Teruel Vega. Llega a nuestra sala de prensa exactamente cuando estamos iniciando el foro. Tercer escaño del país, la cuestión de educación. Un índice de analfabetismo imposible de mermar y al contrario de incrementar. 2, la inasistencia de estudiantes, la migración de estudiantes. La salida de estudiantes de los centros educativos habla que cada 24 horas se está alejando alguien de recibir el pan del saber. Y muchos de los que están en el salón de clases, incluyendo niños, jóvenes, adolescentes, teenagers del colegio, están haciendo el plan para irse, específicamente para el norte, para Estados Unidos, bajo un gran riesgo. El cuarto renglón de este país es salud. Oiga, la situación en los hospitales públicos, la cuestión en las clínicas, en los centros de salud, eso es terrible. Muy bien, 4 aspectos que les he presentado. Enseguida está el sector vivienda. En todos estos años que han pasado, Honduras no ha inaugurado un proyecto de vivienda más que los que hacen los bancos y la financiera, donde le ponen al 1000 por 1000 los intereses y así sucesivamente. Otra forma de medir la situación del país es con respecto a la garantía de los derechos humanos, a las libertades. Exactamente, la noche del sábado para amanecer el domingo, atacaron a muerte a un dirigente comunal
en la zona del departamento de Colón. Dado este dato, les presentamos la temática que se denomina 2 años del gobierno de Xiomara Castro y la interrogante, ¿bueno, malo o regular? Para ello hemos invitado a un analista profesional, de esos que estudian, que piensan y que manifiestan de la era contemporánea aquí en esta nación. Ya está con nosotros a través del Zoom el abogado Rodolfo Dumas Castillo. Le damos la respetuosa bienvenida, que con mucha serenidad, con gran capacidad, con calidad, imparcialidad y la objetividad, hará un análisis a lo que es el 50%, la mitad del periodo gubernamental de la presidente Iris Xiomara Castro Sarmiento. Bienvenido, abogado Dumas Castillo. Buenas noches, estimado licenciado Arnulfo Aguilar. Un placer nuevamente encontrarnos en este medio de comunicación. Y bueno, veo que la temática que usted tiene es bastante amplia, que se expande por temas educativos, económicos, de seguridad, de infraestructura, derechos humanos, etc. Me parece que sí es muy importante en este momento, precisamente a mitad del camino, hacer esas reflexiones sobre cuáles han sido los aspectos positivos del gobierno y en cuáles ha fallado y, por supuesto, en cuáles se puede mejorar. Si usted lo estima bien, podemos arrancar con el tema económico. En el tema económico, yo le diría que 2023, para mí, fue un año de oportunidades perdidas. Fíjese que a finales del 2022 se estaba desarrollando una corriente donde las inversiones, sobre todo de Estados Unidos en el continente asiático, estaban trasladándose hacia nuestra zona. Y eso presentaba una oportunidad histórica para países como Honduras para aprovecharse de algo que llaman nearshoring, que no es otra cosa que traer las fábricas desde lejos a una zona más cercana a lo que es el mercado más grande del mundo. Lastimosamente, el gobierno hondureño en esa área específicamente desaprovechó esa enorme oportunidad que tuvimos de atraer inversiones extranjeras para generar empleos de calidad. Y vemos, por otra parte, que países como México sí supieron aprovechar esa corriente que había y trabajando de manera metódica, ordenada, en conjunto con sus socios comerciales, lograron solo el año pasado atraer inversiones que superan los 14 billones de dólares. Entonces, vemos que este tema económico no se trata de cuestiones de ideología, sino que se trata de ser pragmáticos, de buscar cuál es la mejor forma de atraer esas inversiones, y México nos ha dado una lección de cómo se hace. Creo que el gobierno de Honduras haría bien de repente buscar asesoría de ese gobierno amigo para que de aquí en adelante se logre mejorar esa parte que es puramente comercial, pero que representa un tema urgentísimo para el país. Mire, yo creo que la mayor preocupación en el pueblo hondureño hoy en día es precisamente la falta de trabajo. Entonces, si las condiciones no se crean para que la inversión extranjera de manera complementaria y la inversión nacional se motiven para generar nuevas inversiones, difícilmente vamos a mejorar ese tema de la falta de trabajo, del subempleo, por supuesto, y como consecuencia inevitable de todo eso, la continua migración de hondureños hacia el norte. Se estima, se calcula que estamos hablando de 500 a 700 personas que salen todos los días en promedio de Honduras, lo cual en realidad es verdaderamente dramático para el país. Me parece que se perdió mucho tiempo en 2023 discutiendo este tema de la ley de justicia tributaria, que si bien es cierto tiene algunos aspectos positivos,
es algo que debió haberse tal vez socializado más, digamos, con los sectores productivos nacionales, que son los que al final le pueden decir al gobierno, mire, estas son las condiciones que nos parecen bien, estas son las que no nos parecen, porque podrían representar un obstáculo a las inversiones en el país. Entonces, creo que en materia económica sí hubieron muchos desaciertos, también cosas positivas, y le cuento una experiencia personal. Hace poco me tocó viajar a La Esperanza en Tibucá. He ido varias veces a esa zona por cuestiones de trabajo, y una carretera totalmente abandonada para un sector que tiene un potencial productivo y turístico enorme. Y me agradó ver que ya va muy avanzada la carretera, sobre todo en el sector de Jesús de Otoro, y que de alguna manera va a venir a levantar tanto la parte turística como productiva de esa zona. Entonces sí hay algunos aciertos en la parte del gobierno, pero en general creo que en materia económica se distrajo un poco el gobierno en temas que en realidad no le producían ningún beneficio al país, y desaprovecharon sobre todo esa gran oportunidad que representaba el nearshoring. Se habla de un crecimiento del país arriba del 2%, pero usted escuchó el dato de la CEPAL, que es casi un 6% la inflación, el nivel de desempleo, el nivel de deserción de algunas empresas. Exactamente, ya finalizando enero, se anuncia del cierre de otra maquila en la ciudad de Villanueva. En Choloma también han cerrado. Pero también hay que tomar en cuenta que muchas empresas y muchos empresarios y muchos negocios lo que están haciendo es cerrar, porque ya no se les permite hacer defraudación fiscal, seguir con esa corruptela. Todo este tipo de cosas pudieron atar al gobierno de Xiomara Castro, pero eso es justificación. Aparte de eso, abogado Dumas Castillo, ¿usted cómo puede hacer un traslape o hacer una confrontación entre la inflación, el crecimiento y las inversiones, tanto nacionales como internacionales? Hubo inversión nacional, hubo inversión internacional extranjera aquí en el país, datos que podrían ser satisfactorios de este gobierno o negativos. Bueno, yo creo que el tema de la inflación fue relativamente bien manejado, es decir, si bien es cierto hay un nivel de inflación que en el promedio de la región es un poco alto, pero por otra parte el gobierno también, sobre todo a través de la política monetaria, logró controlar un poco el tema de la devaluación, que no se disparó, y las tasas de interés también, que se han mantenido estables, y hasta ahora, hace poco, ya se han incrementado un poco. Creo que eso es importante porque obviamente el tema de la tasa de interés afecta muchísimo ciertos préstamos, sobre todo comerciales y de vivienda, donde el Estado también hizo un esfuerzo interesante a través de Banprovi para ofrecer tasas a intereses bajos y a largo plazo. Creo que se tiene que mejorar muchísimo en esa materia, porque es precisamente ahí donde, digamos, se centra el gran problema de la falta de acceso a vivienda en Honduras, porque las tasas de interés son elevadas. Entonces le resulta muy difícil a una familia promedio lograr un nivel de ingreso suficiente para cubrir esos préstamos. Ahí sí hay mucho trabajo que hacer. Ahora, el tema de la maquila, obviamente afectado un poco por el mercado internacional, la reducción en la demanda, pero lo preocupante de ese tema es esto, que algunas de estas maquilas están cerrando sus operaciones en Honduras y las están trasladando a otro lugar. Eso quiere decir que algo en ese otro lugar, que puede ser República Dominicana, El Salvador, Panamá, etcétera, algo en ese entorno de negocios es más favorable para ellos, y por eso deciden trasladar sus operaciones allá. Creo que el gobierno, tiene que hacer un esfuerzo muy especial cuando se dan estas noticias como el cierre de maquilas, para acercarse a estos inversionistas y ver cuáles son las
las necesidades que tienen y cuáles son las alternativas que se les pueden dar para mantener esa inversión en el país. En el tema de evasión de impuestos, obviamente hay muchísimo trabajo que hacer. Sabemos de algunos abusos que se han dado, sobre todo en el tema de exoneraciones, pero ahí sí es, digamos, menester del gobierno aplicar la ley y aquel que abuse, pues castigarlo, ya sea suspendiendo sus beneficios fiscales o persiguiéndoles por la vía penal en casos de defraudación. Es un gobierno que ha denunciado boicot, que ha manifestado estar completamente atado y que ha querido algunas alternativas que no sean el Fondo Monetario Internacional, el FMI, ni el Banco Mundial, ni el Club de París, mucho menos el BCE o el BID. Y ha intentado a 3 economías. La primera es el BRIC, a donde está una aspiración. La otra es a la economía de los países latinoamericanos denominados de izquierda o socialistas. ¿Cómo se refleja esta cuestión para estabilizar al país? Diríamos que Honduras está esperando un escaño como el que tiene El Salvador o el que posiblemente maneja Costa Rica y Guatemala con China continental para subirse y encontrar un boom económico, financiero. Bueno, yo creo que Honduras, una de las decisiones positivas que tomó el gobierno fue la apertura o el ingreso, perdón, al CAF. Me parece que esa fue una decisión inteligente. El CAF es un banco prestigioso que da, digamos, recursos en plazos concesionales y muy generosos, muy similar a lo que hace el Banco Centroamericano. Me parece que es una buena opción de financiamiento a mediano y largo plazo. Obviamente el país tiene que abrirse al mundo en cuanto a inversiones. Entonces, ese acercamiento a China es interesante. Lo delicado con China es la negociación que se puede hacer de cualquier tipo de tratado, porque recuerde usted que los chinos son muy habilidosos, son extremadamente habilidosos en el tema de negociar ese tipo de tratados. Entonces Honduras tiene que de verdad hacerse acompañar de las personas mejor calificadas para llegar a una negociación que no termine perjudicando a ciertos sectores nacionales. ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, ya ocurrió una vez con el CAFTA. Cuando se negoció el CAFTA, se negoció mal, se enfocaron solo en el tema de la maquila y se olvidaron completamente del sector agroexportador, agropecuario, y ahora estamos pagando las consecuencias ante una avalancha de productos que entran libres de todo tipo de impuestos y que les será difícil al aparato productivo nacional competir, sobre todo cuando se trata de Estados Unidos, que usted y yo sabemos, está de alguna manera apoyando constantemente con recursos a estos sectores agroexportadores en Estados Unidos. Entonces, en eso está bien abrirse al mundo. Yo estoy totalmente de acuerdo que hay que salir a buscar opciones. China, el sector asiático en general, Europa, por supuesto, pero que hay que tener sumo cuidado en cómo se negocian estos acuerdos comerciales, porque ya tenemos un antecedente histórico donde se hizo mal el trabajo y ahora estamos pagando las consecuencias. Usted va a los mercados, a los supermercados aquí en San Pedro Sula y la mitad de las cosas que están a la venta ahí, y me refiero a vegetales, frutas, son importadas de Guatemala. Bueno, hemos llegado al colmo de importar el banano, entonces es una situación en realidad que el país como tal tiene que tener sumo cuidado al negociar y sobre todo con China por su pues vasta capacidad para este tipo de negociaciones. Sobre esos golpes políticos que da la oposición en su corta vida como profesional del derecho, un ciudadano que ha estado muy ligado
a las luchas por la libertad de expresión, de prensa, como delegado de la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, pero sobre todo un estudioso, un observador del país. La cuestión de la energía eléctrica, una deuda grandísima a los generadores y una quiebra terrible, un pago pero demasiado monstruoso a la EEH para hacer un traspaso desde agosto, septiembre del año pasado a manejar la ENE. En cambio, los indicadores que tenemos en este momento no son nada alentadores y para la población, si bien es cierto, existe lo que se llama esperanza, pero la cuenta de la factura en sus servicios básicos, especialmente energía, y que de allí se derivan otros recursos como el agua, la telefonía, siguen siendo hacia arriba. Sí, claro, el tema de la energía eléctrica, estimado don Arnulfo, recuerde usted que es un tema que tiene, digamos, sus orígenes, todo este deterioro del sector eléctrico en una serie de contratos leoninos, absolutamente leoninos, que se aprobaron en el pasado a favor de ciertos generadores, donde pues hacían en realidad negocios multimillonarios en perjuicio del pueblo hondureño. Y para rematar la cosa, vino un gobierno incompetente totalmente en la materia, que lo que estaba haciendo en realidad era terminando de aniquilar a la ENE a través de estos otros contratos que también eran leoninos y que fueron un fracaso total, como el de EH, que tenía una misión muy clara y muy sencilla y que a todas luces no cumplió. Era reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía eléctrica. Eso no se dio. Las pérdidas técnicas obviamente requerían de una inversión importante en las líneas de transmisión, subestaciones, etcétera, que no se dio. Ahorita el gobierno me parece que se está enfocando bastante en eso, pero es tan enorme el déficit que hay que en realidad a corto plazo va a ser difícil ver resultados. Y por otra parte, el tema de las pérdidas no técnicas, que es básicamente el hurto de energía, y en lo cual tenemos un departamento que se conoce como Departamento de Reducción de Pérdidas, que tampoco ha funcionado. Entonces, en realidad, el tema del ENE es delicadísimo y representa inclusive uno de los mayores riesgos para la estabilidad fiscal del país, porque es un agujero enorme, es un barril sin fondo que constantemente está perdiendo dinero y que cada día se endeuda más con estos generadores privados. Obviamente la salida va en parte por una liberalización, una apertura de la inversión en el sector y sobre todo permitiéndole a la industria firmar contratos directamente con generadores para no depender del ENE y de alguna manera quitarle esa enorme carga que lleva esa empresa que está quebrada. Y eso tiene que ir acompañado obviamente también de algunos incentivos. En el pasado yo he escrito sobre eso. Por ejemplo, a nivel residencial se pueden dar incentivos para las personas que instalen paneles solares u otros mecanismos de autogeneración, y que eso mediante los contadores bidireccionales se pueda, digamos, los excedentes inyectar a la red nacional y con eso también ir bajando la carga que tiene el ENE precisamente con estos generadores. Y por último, el tema de las represas, ¿verdad? Ya sabemos que hay proyectos, yo tengo mínimo 20 años de estar oyendo de estas grandes represas que se van a hacer, hidroeléctricas de parte del Estado. Entonces, eso sería importante, digamos, aterrizar esos temas para tener una generación con recursos renovables y a un menor costo. El tablón, jicatuyo, el tornillo, el tornillito, todo solamente es como estar viendo fotografías o fantasías. Este es el foro de Maya Televisión, el foro de los hondureños, el foro de Honduras. Está transmitiendo la compañía Maya Televisión a nivel nacional, enlazada la poderosa y libertaria Radio 1. El noticiario abriendo la mañana, iniciando el día, que se transmite por Radio El Mundo. Tiene banda abierta 90.5 FM
plataformas digitales, redes sociales. Se genera todo desde la sala de prensa de Maya Televisión. Una mensajería, la temática que estamos tratando, 2 años del gobierno de Xiomara Castro. Bueno, malo o regular. Nuestro invitado, el abogado Rodolfo Dumas Castillo. No nos cambie, al contrario, solo espere unos mensajes y continuamos. Salud, educación, seguridad e infraestructura. En este gobierno le quedan 2 años. ¿Irá a cumplir? Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, estimados televidentes, dependiendo del lugar de donde nos estén sintonizando. Bienvenido a su programa Conecta Ya Honduras HN, el único foro internacional en temas de telecomunicaciones, de tecnología, información y comunicación, TIC, los días martes y jueves. Conecta Ya Honduras HN es estructurado específicamente en el área de telecomunicaciones. Les saluda Saraí Rojas Zelaya. Síguenos en nuestras páginas y nuestras redes sociales. Conecta Ya Honduras HN. Rodolfo Dumas Castillo. Miles y miles de personas están siguiendo la transmisión en banda abierta, en todos los cables a nivel nacional, el sistema satelital, también por las redes sociales, las plataformas digitales. Nos están siguiendo en YouTube, en Facebook, y eso nos alegra muchísimo. En la pantalla del televisor, allí está el número de WhatsApp para que escriban y que puedan ustedes también plantear, formular y participar en las temáticas. Cuando la población participa, esto se enriquece. El problema de los medios de comunicación es que son tarifados, la mayoría, especialmente los corporativos, y máxime que hay medios de comunicación, no solamente la televisora, sino que hay radios y hay periódicos de prensa y muchos periodistas relacionados a eso que nos ha ensuciado, el narcotráfico. Esta es una cuestión muy bochornosa y que ha enlodado a nuestro país. Abogado Rodolfo Dumas Castillo, este gobierno ha cifrado grandes esperanzas. Para algunos han muerto, han caído. Para la mayoría de la población, especialmente los pobres, seguimos pensando y seguimos añorando en que la primera mujer que llega al solio presidencial, después que en 1954-55 se adquirió el derecho al voto, pues tenemos a una dama en el país y esto ha causado una gran conmoción, máxime que viene de las luchas de la calle, como lo llaman popularmente. En materia de salud, acaba de salir el ministro. No creo que haya sido un mal ministro, no es un mal médico, es de calidad un científico, Manuel Mateus, pero
el choque de intereses, los grandes negocios en la mafia de salud y al igual el conflicto y las grandes movidas del sistema de educación, eso nos privan y nos hincan a los hondureños. Su planteamiento, abogado. Bueno, creo que en materia de salud, en realidad, la situación es bastante dramática, digamos, sobre todo habiendo pasado recientemente pues una pandemia, ¿verdad?, a nivel global, que generó pues tantos problemas, tanta muerte, tanto sufrimiento, y que encontró al mundo entero que no estaba preparado para una cosa de esa magnitud, y que ahora se visualiza, digamos, que los países en general tienen que hacer una inversión, según algunas estimaciones, de un 30% adicional para preparar sus sistemas de salud para la próxima pandemia, porque esta obviamente no fue la última. Entonces, en realidad, en el caso particular de Honduras, la corrupción también ha estado haciendo ahí mucho daño. Históricamente se han dado una cantidad de abusos en el sector salud, y entonces tenemos una red de salud débil, que da muy pocas soluciones a la población, que termina recurriendo a los proveedores privados para pues salvar su vida en algunos casos. Obviamente ahí la inversión en materia de salud tiene que incrementarse, tiene que hacerse un esfuerzo muy fuerte para ir consolidando esta red de salud, creando, por ejemplo, en el caso de San Pedro Sula, algo que hace mucho tiempo se nos viene prometiendo, que es un hospital de trauma. Entendemos que el gobierno ha anunciado la intención de construir uno en San Pedro Sula, otro en Tegucigalpa, y eso es importante porque son esos centros de trauma los que atienden de manera más inmediata, por ejemplo, en los casos de accidentes vehiculares y otros donde se dan pues lesiones graves y que merecen una atención urgentísima. Entonces, creo que hay muchísimo que hacer en materia de salud. Esperemos que el ministerio pues reciba ese apoyo presupuestario que necesita para ir ampliando esa red, y sobre todo será importante que el gobierno de la República haga un esfuerzo por establecer dentro del sistema de salud y en los demás sistemas nacionales medidas que de alguna manera prevengan la corrupción, implantando programas de gestión de riesgo para controlar esas situaciones y que no sigamos sufriendo este mismo ciclo vicioso de deterioro en materia de salud. La deserción escolar, la migración de tantos estudiantes, espantoso. Sí, COVID-19, ETA, IOTA, la pobreza, pero hay algo que desmotiva a la gente a estudiar. Usted, que es un profesional del derecho y un estudioso de la sociología, la psicología, la filosofía, la historia y la realidad nacional, va a encontrar a cantidad de médicos, de enfermeras, periodistas, ingenieros, abogados, arquitectos, que no tienen chamba, que no hay trabajo. Entonces, los jóvenes y los niños escuchan eso desde arriba, más el oleaje desde abajo, y desisten por estudiar. Aparte que no hay condiciones, que está muy caro el sistema educativo y que, lejos de incrementarse, más bien ha bajado la calidad y la comodidad en el sistema público, mientras que la educación privada cuesta un ojo de la cara, abogado Dumas. La educación privada es carísima, a todo nivel, primario, secundario, universitario, pero obviamente el sector educación también tiene que de alguna manera atenderse de manera holística, es decir, tiene que ser un abordaje integral del tema, desde la educación preescolar hasta la educación superior. Yo en el pasado publiqué un par de artículos que tenían que ver específicamente con el tema de la educación secundaria y cómo esta en algunos países se había combinado con algunas capacitaciones especiales en algunos oficios para que de esta manera los estudiantes que egresaran
de secundaria tuvieran siempre la posibilidad de continuar sus estudios superiores en la universidad, pero de no darse eso, salieran con capacitaciones técnicas especiales que les permitieran entrar al mundo laboral inmediatamente. Obviamente esos entrenamientos tienen que combinarse con la educación tradicional, pero sería un modelo interesante a estudiar. Ya lo han desarrollado otros países, así que solo sería de acudir a ellos para que nos dieran un poquito de asesoría de cómo se pueden desarrollar esos programas que, repito, combinan la educación tradicional con el entrenamiento técnico para ciertos oficios. De la temática de seguridad, habla el ministro de Seguridad. Usted sabe que ya se fue un ministro célebre. Su gran acto fue capturar al artífice de estas calamidades y de estas vergüenzas que tiene nuestro país. El señor Juan Orlando Hernández fue capturado en febrero a días de haber tomado el poder. Esto le dio una fuerza grande al gobierno de Xiomara cuando el señor Ramón Savillón hizo esa detención a través de una orden de extradición de los Estados Unidos. Ahora pues ha llegado el doctor Gustavo Sánchez, a quien vimos en plena campaña política o en plena actividad política allá en Tegucigalpa en los actos de conmemoración de estos 2 años. Pero sentimos que la muerte de mujeres, la muerte de niños, los homicidios y las masacres aquí son la orden del día. Esto de la inseguridad tiene mucho que decir y los inversionistas y los turistas tienen que pensarlo no solamente 2, sino que hasta 10 veces para llegar a una nación donde el riesgo es demasiado alto. Sí, claro, ese tema de seguridad afecta terriblemente la imagen nacional, sobre todo en cuanto a turismo, porque persisten estas alertas de los gobiernos extranjeros para las personas que visitan nuestro país. Creo que tal vez la que más trasciende aquí por cuestiones culturales es la de Estados Unidos, ¿verdad? Que alerta a sus ciudadanos cuando visiten Honduras a tener ciertas precauciones, pero una cantidad enorme de países tienen alertas similares por precisamente esos altos niveles de violencia que hay en el país. Obviamente, un factor que incide terriblemente en esos niveles de violencia es precisamente la impunidad, porque usted agarra, digamos, por sectores, si así lo quiere hacer, los asesinatos, los feminicidios, los asesinatos de grupos vulnerables como defensores de derechos humanos, abogados, periodistas, etcétera, y la violencia en general, y lo que tienen todos ellos en común son niveles de impunidad superiores al 90%. Entonces quiere decir que al existir un nivel de impunidad tan alto, las probabilidades de que alguien que cometa uno de esos delitos tenga que enfrentar la justicia son muy pocas, y mientras persistan esos altos niveles de impunidad, difícilmente va a mejorar la situación de violencia. Ahora, esa violencia también creo que es un poco, digamos, alimentada ahora por un comportamiento anormal, diría yo, sobre todo a nivel de redes sociales, donde pues se difunden mensajes de odio también con la mayor impunidad, porque muchas veces estas personas se esconden en el anonimato que les permiten esas redes sociales. Un tema complejo. Obviamente la seguridad ciudadana tiene que mejorar para que la inversión, tanto nacional como extranjera, pues se sienta tranquila de operar en el país. Estamos apenas a días de la Semana Santa. Obviamente para esos eventos grandes así de feriado, la seguridad se aumenta. Pero ¿qué pasa el resto del año? ¿Verdad? Hay esos niveles altísimos de inseguridad, en lo cual tiene que trabajarse mucho. Obviamente, digamos, tenemos a la par el ejemplo de El Salvador,
que lo ha hecho de una forma distinta. No sé si a mí en lo particular me encanta ese modelo donde se suspenden todo tipo de garantías constitucionales y todo, pero hay que reconocer que por lo menos a los salvadoreños les ha funcionado y es lo que le permite al señor Bukele mantener esos elevadísimos niveles de aceptación y que va a ganar su reelección caminando, sin mucho esfuerzo, precisamente porque le resolvió a los salvadoreños lo que en su momento era su mayor preocupación, que era el tema de seguridad. Si la seguridad en el caso de Honduras no mejora, obviamente eso va a representar un reto para el partido en el gobierno de cara a una nueva elección. Aquí estamos viendo en la pantalla, presentando desde nuestro máster en Tegucigalpa, una escena de abuso de autoridad que lo hacen comúnmente los policías con periodistas. Hay sospechas que los policías han matado a ciudadanos, han matado a periodistas. Ahí le están quitando el celular a una persona que está filmando un abuso de autoridad. Y tengo aquí el caso de San Pedro Sula, esto para usted, doctor Gustavo Sánchez, el hecho acaecido en un separo policial en la primera estación. Una señora que tiene el uniforme de la policía le ha dado un golpe en la cara a una muchacha, la ha tirado al piso. Ahí está el vídeo donde la chica está llorando. Encontramos esta situación con una contaminación, abogado Dumas Castillo, las Fuerzas Armadas gritando consignas prácticamente políticas. Recuerdo aquello cuando le dicen general tal golpista, y ahora encontramos al ministro de Seguridad con la bandera del partido en el poder y con los activistas, sea quien sea. Esto lo vamos a condenar y no lo vamos a aceptar. Esta cuestión, como que dice, ya tiene una contaminación. Esto no es bueno para el país. No, para nada, no es bueno. Y el problema es que, como usted dice, hay muchísimos casos, denuncias de abusos policiales. Ahorita en Navidad, imagínense, el mero 24 de diciembre, unos conocidos míos sufrieron precisamente un abuso de parte de la policía aquí en San Pedro Sula, donde a una persona se la llevaron arrestada, después lo terminaron liberando y de ahí lo siguieron para volverlo a arrestar, lo cual motivó una intervención ahí de algunos abogados que se comunicaron con agentes del Ministerio Público y estos terminaron, llamándole la atención a los policías por semejante abuso, pero son constantes estas denuncias y muchas de ellas, inclusive, como usted lo dice, de mujeres que las detienen en algunos retenes operativos o como le llamen, y que en lugar de sentirse protegidas, más bien se sienten amenazadas por una actitud de cierto modo belicosa de parte de los policías. Hay mucho trabajo por hacer ahí. Yo creo que las energías del ministro estarían mejor invertidas en orientar a estos policías en cómo comportarse en lugar de andar en marchas de tipo político. La parte final de este foro, quiero que usted nos dé una versión, un análisis sobre la cuestión política en Honduras. ¿Cómo ha visto esa acción del Congreso Nacional por muchos días, meses sin sesionar, y una directiva denominada ilegal, una Procuraduría General de la República con serios vicios también de irregularidad, un Tribunal Superior de Cuentas, un Tribunal Supremo Electoral sin elección, un fiscal general, un fiscal adjunto con un tinte de interino, pero también de la ilegalidad? Las negociaciones con el Partido Liberal, con el Partido Salvador de Honduras y, por supuesto, con el Partido Nacional, dejan una entereza de poca ética, de poca monta moral, y esto le impacta muchísimo al gobierno de Xiomara Castro Sarmiento, abogado Dumas. Absolutamente. Digamos, el ambiente en el Poder Legislativo ha sido desde el primer día
de confrontación, de pleitos constantes y no de lograr consensos para aprobar aquellas leyes que tanto le urgen al país, precisamente por lo que hablábamos al inicio del programa, en materia económica, en materia de salud, en materia educativa, que en eso deberían de estar enfocados totalmente los diputados, en lugar de continuar en estos pleitos de poder, porque al final eso es todo lo que representan, una lucha de poder en esos diferentes cargos de elección de segundo grado. Obviamente la situación política del país a futuro es complicada por varias razones. El Partido Liberal, por un lado, terriblemente debilitado precisamente por el comportamiento de algunos de sus representantes en el Congreso Nacional. El PSH también dividido. Usted ve ahora que la bancada cada día se va reduciendo más. El Partido Nacional, que está de alguna manera pagando todavía todas las atrocidades que hizo el gobierno anterior, y por supuesto que se ven agravadas por el juicio que está a punto de iniciar en Nueva York contra el señor Hernández Alvarado por una situación gravísima de narcotráfico de gran escala. Entonces, obviamente ese partido muy debilitado, y entonces la situación política del país en realidad es muy compleja. Usted platica con las personas aquí en San Pedro Sula, por lo menos, y sí hay un cierto grado de ansiedad, porque no se ve, digamos, ese comportamiento profesional, por ejemplo, que uno esperaría de sus diputados, presentando iniciativas de ley innovadoras para resolver todos los problemas que tiene el país. Y lo que vemos es que se mantienen, como le llaman algunos, en modo electoral, es decir, como que estuvieran todavía en campaña, en lugar de estar resolviendo todos los problemas que nos dijeron que iban a resolver cuando andaban en campaña. Entonces, ¿Usted quiere dedicar un tiempo de su comparecencia para hacer una visión a la corporación municipal, al municipio de San Pedro Sula, con un alcalde bastante trastornado y divorciado de la conexión de Tegucigalpa, que es muy grave, el señor Roberto Contreras? Fíjese que yo, en el caso particular de San Pedro Sula, el otro día comentaba con un colega suyo ahí, un periodista, que a mí una de las cosas que más me molesta, digamos, de San Pedro Sula en particular, es la falta de atención que se le ha dado al tema de los bordos. Ese tema de los bordos es un tema inherentemente humano. Se trata de un tema de dignidad humana y que no ha sido atendido no solo por este gobierno, sino que todos los anteriores, que han dejado eso de último en su lista de prioridades y se han inclinado más por la parte de infraestructura, lo bonito, lo que se ve, los puentes con luces, de colores, en lugar de atender eso, que es un tema sumamente humano. Cuando estaba la campaña en 2017, Juan Orlando Hernández, recuerdo claramente que él vino acá a San Pedro Sula, prometió que ya tenía los recursos y demás necesidades para trasladar a algunos de estas personas que viven, creo que iban a empezar en el borde de Río Blanco, y trasladarlos a una situación de vivienda más digna. Al final, como muchas otras cosas que ese señor dijo, pues también resultó ser mentira. Y bueno, ahí está ese que le repito, es un tema humano. Obviamente la ciudad tiene necesidades de infraestructura también. Calles, usted ve cada día más problemático el tema del tráfico, el tema del agua, alcantarillado, o sea, hay mil necesidades. Pero ese en particular es un tema humano y que, así como usted bien lo percibe, requiere de apoyo del gobierno central. No tiene San Pedro Sula los recursos suficientes para sola resolver esta temática, ¿verdad? Entonces necesita ese concurso con el gobierno central para conseguir los recursos materiales que se necesitan para este tema de los bordos, que le repito, es un tema sumamente humano y que además
generaría un enorme beneficio político para quien finalmente lo atienda como se merece. Destrucción de la montaña El Merendón, invasión de calles y avenidas, más de 20,000 vendedores en lo que es la periferia, la tercera, la segunda, la tercera avenida, tanto para el este como para el oeste, para el norte, para el sur, la invasión de tierras. Oh, qué terrible la experiencia de San Pedro Sula. Si habláramos de Tegucigalpa necesitáramos otro foro, y si hablar de 198 municipios de los 18 departamentos es una situación bastante difícil. Abogado Dumas Castillo, abogado Rodolfo Dumas Castillo, si las elecciones fueran el próximo domingo, ¿a quién mira usted que gana el poder en Honduras? ¿Al Partido Nacional, al Partido Liberal o al Partido Libre que hace un segundo periodo? Difícil pregunta, pero en realidad, bueno, el Partido Liberal creo que no podría aspirar a eso en estas circunstancias. Creo que las condiciones más bien son idóneas para que un partido como el Liberal aprovechara esto y se levantara. Sin embargo, no vemos que esa situación se esté dando. Por otro lado, el Partido Nacional, como decía antes, sigue pagando todos los pecados del pasado reciente. Entonces, si fueran ahorita, posiblemente se prolongaría, digamos, un gobierno del Partido Libre. Obviamente, falta mucho. Creo que hay muchas promesas que no se han cumplido. Por ejemplo, se prometió acabar con la tasa de seguridad. ¿Qué pasó con eso? Ahí está esa tasa de seguridad que sigue manejándose de una manera opaca, sin rendir cuentas, y que sigue sustrayendo valiosos recursos de la economía de los hondureños. Y otra cantidad de temas que están ahí pendientes. La venta del avión presidencial. Claro, bueno. Sí, no, una cantidad de cosas que se prometieron y que a este momento pues no se han cumplido. Yo creo que en el tema de derechos humanos también hay una tremenda deuda. Vemos que el mecanismo de protección, por ejemplo, de periodistas, operadores de justicia y demás, no está funcionando. Entonces sí hay, digamos, muchos temas donde pues el gobierno ha quedado mal, y sobre todo en materia de corrupción, con la falta de llegada de la Sisi, que fue una promesa de campaña, es un anhelo del pueblo hondureño y que se ha dilatado de manera totalmente innecesaria. Yo estuviera en el poder, desde hace un año estuviera funcionando la Sisi, no hay ningún pretexto para que ese mecanismo venga al país y empiece una lucha sin cuartel contra la corrupción. Recuerde usted que la corrupción es un tema complejo, entonces necesitamos en estos momentos el apoyo de un mecanismo técnico que tenga los conocimientos avanzados para atacar ese flagelo que tanto daño le hace al país. Puntual, le puse 3 vocablos: bueno, malo o regular, estos 2 años de Xiomara Castro en el gobierno. A mi juicio es un gobierno regular. Sobre todo, digamos, le bajaría la calificación por las oportunidades perdidas. Ese tema de atraer inversiones de Asia hacia nuestro país, y otra oportunidad que perdimos, que era puramente académica, es el cierre en Nicaragua del campus de INCAE, que es el Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, que un gobierno más diligente hubiera ido a buscar, a conseguir que se trasladaran a Honduras, pues el mandado se lo comió Panamá y el INCAE está abriendo su campus ahí en Panamá. Entonces, son oportunidades perdidas y por eso sí le quitaría puntos al gobierno, y que esperamos en el futuro pues se reflexione y se corrija el camino en esas áreas que todavía están pendientes. Los errores, la falta de experiencia, la instalación, la educación que se convierte en el verdugo, los conflictos en salud, entre el resumen que podemos hacer. El foro de Maya Televisión es el foro de Honduras. El presidente ejecutivo de Maya Televisión presenta su editorial exactamente sobre estos 2 años, donde el vocablo ha sido el mismo, las promesas han sido las mismas. Hoy ha estado con nosotros el joven, talentoso y proyectado abogado Rodolfo Dumas Castillo. Gracias, ciudadano de la Costa Norte, orgullo de San Pedro. Orden, estimado, siempre un placer acompañar. Soy Arnulfo Aguilar.
con toda solvencia desde este set de prensa, Radio 1, Radio El Mundo, Maya Televisión, todas las compañías de cable y los medios que nos retransmiten. Hasta pronto.